Hola, queridas amigas y amigos luminosos todos. Aquí estamos una vez más, hoy día miércoles 15 de mayo, ya mitad de mes, ¿no? Y en grabación. Hemos grabado este programa, ¿por qué? Porque en este momento hay anuncios, no solo anuncios, sino que ya se produjo una tormenta solar que parece que es muy potente y las comunicaciones empiezan a fallar, como pasó en el programa pasado, que tuvimos que dejar nuestro programa después de 40 minutos de transmisión. Entonces, hoy día para evitar eso, porque el programa este está con mucha información, está muy, yo creo, interesante para todos nosotros, entonces hemos decidido grabarlo. Ahora, para que ustedes estén en contacto con nosotros y puedan hacer las preguntas, lo que tienen que hacer es sencillamente una vez que se sube el programa a YouTube, ¿no es cierto? Como siempre, en ese momento hay una parte que dice comentario, entonces ustedes pueden comentar, hacer las preguntas y si queda alguna inquietud o cualquier cosa, nosotros en el próximo programa se los vamos a aclarar, ¿ya? Dicho Tal esto, cual. Oye, se viene tremendo programa, Abu, y yo siento que muy necesario, bueno, obviamente terminando lo que quedó en el programa anterior, que además, también era tremendamente por interesante. Sin supuesto, embargo, hemos tenido noticias bien potentes estos últimos días y obviamente en un mundo donde abunda la información hoy en día, la la desinformación, desinformación hay que también. aclarar varias cosas, sobre todo con esto que yo creo que a muchos los tiene como expectantes de saber qué es todo esto que está ocurriendo de las tormentas solares, las auroras boreales y bueno, algunos que ya teníamos información gracias a ti, sabemos que esas señales Traen, traen traen algo. buenas nuevas, ¿no? Traen As- buenas noticias. Absolutamente. Y las auroras australes Y también, por australes también en el supuesto. sur. Bueno, amigo, con el título de este programa, que es La verdad de las auroras boreales y australes, iniciamos el programa. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante y muy atingente en los momentos que estamos viviendo y por supuesto, como bien dijo Alondra, vamos a continuar con lo que quedó pendiente del programa pasado en lo que nos da el tiempo, que sí, yo creo que lo vamos a tener. ¿Ya? Vamos a comenzar con el anuncio, el año 32 de esta presencia de auroras boreales y australes en el planeta, dado por grandes maestros, maestros superiores, a sus estudiantes. ¿Ya? En esa época se dijo, cuando se vean auroras boreales en lugares no habituales, ¿ya? Es el momento del comienzo de un proceso ascensional planetario. Es el momento en que hay que ir a la acción, prepararse, ¿ya? Y actuar. Esto en resumen, lo he dicho muchas veces, está en otros programas también, y ese anuncio, esa noticia, esa información es la que hoy día estamos viviendo en todo su esplendor. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el 2005 comenzaron a verse nuevamente, se vieron auroras boreales en lugares no habituales, fue ocasional hasta que en este momento se produjo una verdadera explosión de auroras boreales a través de todo el planeta. Ese era el momento que anunciaban estos maestros. ¿Qué va a pasar a partir de eso? A partir de eso viene el desarrollo del gran plan humanidad, del gran plan superior, en que se supone que ya a estas alturas seguimos victoriosos. Y como sabemos, la victoria se gana cada día. Entonces vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Pero antes de todo eso, vamos a ir al tema de la desinformación, antes de hablar de qué está pasando, qué son estas auroras Sí. boreales y australes, vamos a la desinformación. ¿Por qué? Oye, Abu, pero te quería solo agregar algo porque mientras hacías todo este relato, es inevitable, sobre todo para quienes ya conocíamos esta información o este anuncio que se hizo en el año 1932, sentir como una emoción, ¿no? Como una expectación y como
como que fuera un sueño, como ese sueño que se está haciendo realidad, Claro. que uno pensaba, bueno, alcanzaré a estar para ese momento, ¿no? Porque ¿cuándo sería? Claro. Y estarlo viviendo en este momento realmente se siente una sensación muy power, muy potente de verlo en los medios de comunicación oficial, que incluso se esté viendo la noticia velada, trastocada y todo lo que uno quiera, pero la noticia está. Claro, claro. Entonces se siente esa Es emoción. maravilloso. Además, la belleza que tienen las auroras Sí. boreales y australes, ¿no? Esperemos que aparezcan por aquí. Oye, aparecieron en el desierto de Sí, Sonora. imagínate. Imagínate que Sí, no tiene nada que ver ni con boreal ni con austral. Es sí. como el medio, prácticamente el medio del planeta, ¿no? El Exacto. medio del planeta. Wow. No, maravilloso, Sí. porque es la señal que muchos de la humanidad despierta esperaban. Sí. ¿Ya? Bueno, sobre todo por este lado, que a través del método y a través de lo que hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no? Muchos de ustedes ya lo sabían y deben estar diciendo, wow, ahora sí, porque yo creo que ha habido momentos en que uno duda, ¿no? Sí. Y dice, bueno, lo dijeron, sí, se vio una aurora por ahí, otra por allá. Claro, parece que sí funciona, Sí. parece que sí hay un plan, pero de repente, cuando viene esta explosión de auroras boreales y australes, es cuando decimos, wow, esto sí era un anuncio que se está cumpliendo ahora. Y coincide, ¿por qué? Porque bueno, vamos a ir viendo. Partimos primero por la desinformación. La desinformación comenzó de inmediato, queridas amigas y amigos. Salió una noticia, ¿no? Bueno, en la cual el responsable de todas estas auroras boreales sería el proyecto HARP y hasta se culpó a los chemtrails que se lo responsabilizó de estas auroras. O sea, absurdo, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿qué es lo que se filtró? Se filtró una información sobre un documento de parte nada menos que del propio HARP como programa oficial de HARP entregado por la Universidad de Alaska, diciendo que iban a hacer pruebas en la atmósfera entre el 8 y el 10 de mayo. Qué casualidad, amigos, justo con la eyección de masa coronal del Sol, entonces ellos anuncian, ¿no es cierto? Y fue en esos mismos días cuando lo anunciaron. ¿Desde cuándo HARP cuenta lo que está haciendo en relación a este tipo de pruebas? ¿Ya? Cuando todo lo mantiene secreto. Calladito. Todo lo mantiene secreto. Justo entre el 8 y el 10. Ellos saben, o sea, el sistema y los que manejan el sistema saben estas cosas. No tienen una información superior, por decirlo así, pero sí la tienen desde acá y saben por la parte científica, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con las auroras, perdón, con las explosiones Tormenta. solares y cómo afectan a la Tierra y a la humanidad y a todo lo que vive en el planeta, digamos, ¿no? Oye, Abue, quizás no todos saben qué es HARP, ¿no? Como dar ese Sí, contexto. yo O sea, creo los que amigos que se suman siempre, yo creo que saben, pero quizás quien recién está sumándose a los encuentros en lo invisible o quien recién se está aproximando un poco a esta información, sería bueno. bueno, estas investigaciones HARP, ¿no es cierto?, que dicen que no es un ángel que toca el arpa precisamente, no está encargado de todo lo que tiene que ver con los estudios de la atmósfera, de las, ¿cómo podríamos decir? De todo lo que tiene que ver con el clima, en Ajá, el fondo, control ¿no? Para, climático, claro, el claro. control del clima, en fin. Pero además, y esto está bajo cuerda, ¿no? Que se supone que esta sonda, aparte de influir o modificar climas, etcétera, lo que hace también como derivado, podríamos decir, de estos experimentos, influye en la mente de la humanidad. O sea, puede llegar a controlar la mente de la humanidad. Bueno, eh, Importante, es ¿viste? importante. Pero justamente es una de las cosas que HARP mantiene, digamos, en silencio. Sí, obviamente que ellos dan a conocer ciertas cosas que sí pueden informarse, ¿ya? Las mínimas. Pero esto de decir, como lo explicaron con incluso diciendo por ahí de qué está compuesto, en fin, bueno, que saben toda esa información. Pero de ahí a que tengan esto, qué casualidad, no. Casualidad que coincida con las explosiones solares que sabemos que son Sí. las responsables. Vamos con qué son estas auroras, ¿ya? Cada cierto tiempo
el Sol emite eyecciones de masa coronal conocidas como tormentas solares, ¿no es cierto? Que consiste, no es novedad, ¿eh? Estas eyecciones de masa coronal han ocurrido siempre a lo largo del tiempo de la existencia de la Tierra. Consisten en verdaderas ráfagas de electrones que cuando tocan la Tierra son recibidos y contenidos en una mayoría por los cinturones de Van Allen, ¿ya? Que tienen como una capa protectora, podríamos decir, para que no entre todo de una sola vez, porque eso podría, dado que nosotros vivimos en una condición atómica limitada, podría causar muchos estragos. Pero en una gran cantidad penetra a la ionosfera y esta, que tiene calidad de emisora, la emite a la Tierra, que es receptiva, y todo lo que vive en la Tierra también es receptivo, lo recibe y los efectos tienen que ver con elevación de frecuencias del planeta, ¿ya? En estas ocasiones, en general, se sucedían cada 11 años. Este es un proceso que cada 11 años el Sol emite estas ondas electromagnéticas, estas fusiones, ¿no es cierto?, de masa coronal, cada 11 años. Pero mucho tiempo atrás, tiempos inmemoriales, podríamos decir, incluso se podría pensar que cada 50 años podrían estar estas explosiones solares, ¿ya? Pero lo que está pasando hoy día, bueno, vamos a decir, al elevar la frecuencia de todo lo que habita la Tierra, también elevaba la conciencia, la inteligencia, las propiedades de la naturaleza a una potencia mayor, ¿ya? Incluso los humanos fueron ganando en estatura también, nuevamente, porque antes también parece que habíamos gigantes acá, claro. Pero estamos hablando de cómo influye, ¿no? Cómo influye estas emisiones electrónicas. Para nosotros, desde el método Ciclopea, sabemos efectivamente que nosotros somos seres de energía electrónicos, somos seres luz, somos seres que tenemos un equipo electrónico que es el que se enciende a un mayor potencial cuando estamos conectados, ¿no es cierto?, a nuestra fuente de origen. Por lo tanto, esta lluvia electrónica que llega al planeta lo que hace es dotarnos de un mayor potencial a nosotros si es que estamos sintonizados a la frecuencia electrónica, ¿ya? Eso es un muy buen dato. ¿Cómo se sintoniza la frecuencia electrónica? Por elevación nuestra a través de nuestros actos creativos, donde el amor, que es la frecuencia más alta, ¿no es cierto?, donde la conexión, por supuesto, y todo lo que signifique sentimientos de alta frecuencia, encajan armónicamente con estas explosiones solares, ¿ya? Bueno, hoy estas explosiones solares han crecido en intensidad y en periodicidad, ¿ya? Es tanto así que casi no se pueden predecir, sino que con muy poca anticipación, o sea, es decir, antes, digamos, ya se esperaba que cada 11 años, ya pasaron los 11 años, así que va a venir esta emisión, pero ahora resulta que estas emisiones son bueno, aquí hemos tenido una semana y después la otra semana otra, o sea, así de simple ha sido, así de intenso. ¿Y cuándo se ha dado a conocer esto? 24, 48 horas antes, en el momento que se ve a través de los telescopios la eyección de masa solar y de masa electrónica, digamos, y se anuncia. Y llega entonces acá, a veces con 48 horas de diferencia, a la Tierra. Eso es lo que investiga la ciencia. Más allá no ha podido ir, ¿ya? Pueden que tengan informaciones científicas de la composición, de todo esto, en fin, pero la verdad del asunto, el ir al nudo, ¿cómo diríamos? Al núcleo, al meollo, al núcleo, no se puede ir si no se piensa en una amplitud universal, ¿ya? Eso que consiste ciencia y espíritu unidos, uno solo. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Hoy estas explosiones solares han crecido en intensidad y en periodicidad y están viniendo, ¿no es cierto?, casi sin previo aviso. Tú decías, Alondra, en la mañana que la que anunciaron ahora... Sí, la que anunciaron ayer, que fue el martes 14 de mayo de 2024,
esa tormenta que se registró alrededor de, que de hecho no debe llegar todavía, porque debe estar como viniendo, ¿no? Se dice desde algunos lugares, porque siempre uno dice, oye, a ver cuál es la información oficial, pero se dice que la tormenta sería tan potente que incluso habría sobrepasado a la que se emitió en el año 1859 en el famoso evento Carrington, que fue era la tormenta solar más potente registrada en la historia de la humanidad. Y esa tormenta tan potente, de hecho, destruyó el sistema de telégrafo en ese entonces y, bueno, causó estragos, por supuesto, porque era lo que se conocía ahí. Se generaron incendios, ciertas cosas ahí que tenían que ver con esta potencia y con el sistema eléctrico, ¿no? Claro. El sistema eléctrico de ese entonces. Entonces, ayer se dio a conocer esta noticia de que, por algunos medios, no todavía tan oficiales, pero por algunos medios, de que esta tormenta de ayer habría superado al evento Carrington. Bueno, ¿y esa tormenta habría llegado ya a la Tierra? Todavía no. O sea, debería Wow. por llegar. Está muy bien que hagamos este cualquier programa momento. grabado. entonces, Menos mal, sí. Por si acaso. Por si acaso, Claro, sí. por supuesto. Bueno, y entre todos estos efectos dentro del campo atómico, en el ser que está conectado a su fuente, el ser que está en alta frecuencia, se ocurre este mayor despertar de conciencia, intensifica. Bueno, de todas maneras, produce un mayor despertar de conciencia planetario, pero intensifica el potencial original que nosotros tenemos para quienes cumplen, digamos, con las leyes universales, podríamos decir. Y también una elevación de todos los eventos y creaciones de este campo de polaridades separadas. Se eleva lo positivo y se eleva también lo negativo. Esto les recuerdo la historia de la piedra y el agua. O sea, yo ya me da no sé qué volverla a repetir, porque la he contado, no sé, 100 veces en los 13 años. No importa, porque ahora por sobre todo es demasiado atingente esa historia, porque la responsabilidad creativa que también nosotros tenemos, porque obviamente parece muy caótico cuando te hablan de tormenta solar y geotormenta, la tormenta perfecta y todo este tipo de informaciones que hay a nivel Hollywood y bueno, también los eventos que han ocurrido a nivel planetario, pero también saber que son tremendas buenas noticias, Sí, o sea, son para nosotros, buenas noticias. si es que nos subimos al barco. Exactamente, sí. Bueno, vamos subiéndonos al barco, por Sí. supuesto. Ya, bueno, no, y además que es tan benéfico, porque esto nos ayuda a nosotros a estar más armónicos, a que las cosas se nos solucionen más rápidamente. O sea, hay que tomar esa parte cuando estamos hablando de que se eleva lo positivo. Por lo tanto, si sumamos 2 más 2, ¿no es cierto? ¿Qué significa que se eleve lo positivo? Que nosotros estemos positivos, obviamente, ¿no? Bueno, hoy día nosotros vemos cómo se está elevando también lo negativo y es a eso donde se le está poniendo la atención, ¿no? Absolutamente. Entonces ahora, si se intensifica lo positivo, se va a intensificar lo negativo. Por lo tanto, nuevamente el sistema va a empezar a poner la atención en lo negativo. Sí. ¿Ya? Sí. Por eso también hay que estar muy alertas, muy atentos a mantenerse en la objetividad, en la observación solamente y no la involucrarse en las situaciones. Sí. No involucrarse, ¿ya? Porque es ahí donde se produce el tema. Muchos dirán, pero entonces vamos a caer en la indiferencia. No. El no involucrarse significa que nosotros, aplicando la conexión amor, podemos irradiar y que todas las situaciones difíciles que pueda estar pasando la Tierra va a ser inundada con esta frecuencia y por lo tanto algo va a ser para amainar las situaciones más densas del planeta. Sí. Y va a ayudar a que gente también alcance una nueva frecuencia. Yo siempre prefiero verlo como con este sentimiento y visión también de que está saliendo toda la basura a la luz, que eso ya viene hace tiempo con esta elevación de frecuencia y obviamente eso va a seguir pasando. Entonces, qué bueno que salga la basura porque de esa manera se limpia y como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, en nosotros también.
también. Por lo tanto, yo creo que hay que estar muy atento. Yo ya lo decía los días anteriores, no sabía en ese entonces, como una semana atrás, que tenía que ver con el movimiento del astro rey, del sol, Mira, pero yo ya venía sintiendo como cosas raras, ¿no? Esta sensación como que yo lo atribuía al otoño, que también tiene un poco que ver por las ciclicidades también que tenemos junto a la Tierra, pero era esta sensación como de, oh, hay algo raro, como que siento como más, el campo emocional lo siento más latente, ¿no? Era como más mira, la reserva presente, la poder. reserva de poder más Claro, movida. claro, Y porque se después, intensifica, claro, pues, entonces después me di claro. cuenta y también es una buena noticia que observarse uno mismo qué es lo que empieza a salir. ¿No? O las dolencias que quizás empiezan a aparecer así a nivel físico, porque cuando se eleva la frecuencia también podemos empezar a sentir ciertos ajustes del Claro, vehículo, en la claro. cabecita, en la panza. Bueno, cada uno yo creo que particularmente va a sentir cosas muy puntuales porque tienen que ver también con esas memorias que en la individualidad del uno que somos están apagaditas. Entonces hay que poner atención también Por ahí. supuesto, trabajarlas esas, ¿no? Sí, Y cómo se hace eso? A través de la decisión, sí, de tal la cual. determinación y el poder de decisión que tenemos. Siempre podemos decidir entre uno y otro, entre dos vías, o la de víctima o la de Héroe. héroe. Exactamente. Así Sí. que siempre hay que pensar ahí dónde está, dónde Sí. decido con amor y dónde decido con rabia, con miedo, con qué sé yo. Pero ahí está la clave. ¿Soy ¿Ya? piedra o soy agua? Por eso Soy es tan piedra sobre agua. importante Claro, esa historia. claro. Agua. Cuéntame. Bueno, El público lo bueno, esto pide. Yo. está en El cielo está abierto, en el libro El cielo está abierto, está también en Nuestro origen más allá del cielo. También está ahí la historia. Y por supuesto Sudamérica Claro. también. O sea, lo he contado por todos lados porque encuentro que es muy importante tener esta, como diríamos, es una analogía, podríamos decir, ¿no? Eh, en analogía, porque vamos a pensar, lo voy a decir de esta manera, vamos a pensar de que el sol que en esa mañana alumbró el lugar donde yo voy a contar la historia, debería ser el sol que hoy día está haciendo esas emisiones electromagnéticas intensificadas, que es al mediodía, me sucedió en el desierto, aquí sería como el mediodía de la galaxia, Claro. digamos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, un día cuando vivía en el desierto, cuando vivía en la montaña, ¿no? En esa época, en el desierto de Atacama, salí un día en pleno invierno donde las temperaturas bajan. En esa época bajaban hasta Bajo 15, cero. 20 grados bajo cero, tal vez incluso más. Y en el día la temperatura rápidamente subía hasta una temperatura muy agradable, incluso en invierno, que podrían ser los 26, 27, 28 grados, ¿ya? A lo máximo. En realidad en esa altura del desierto, que está a 3.600 metros, nunca hace demasiado calor, ¿ya? Pero sí en la noche baja mucho la temperatura. Entonces ese día en la noche había llovido. ¿Por qué había llovido? Porque también llueve en el desierto, aunque no lo crean, llueve. Entonces, ese día de invierno había llovido, efectivamente, había nieve en las montañas, ¿no es cierto? Y yo salí, porque a esa hora ya estaba el solcito de las 9 de la mañana, diríamos 9:30, y salí, me senté en una piedra y empecé a leer un libro. Estaba muy rico, el sol entibiaba, ¿no? Y veo que a los pies míos hay una pocita de hielo, así como de unos 15 centímetros. Y que yo traté, así dije, que esto parece piedra, entonces traté de romperla así con el talón, no había caso, no había caso. La dejé y decidí observarla. A todo esto, ¿por qué había yo llevado este libro? ¿Por qué había salido a esa hora? Porque yo en ese momento estaba escribiendo el libro El cielo está abierto y necesitaba explicar este tema que ahora estoy explicando. Yo decía, ¿cómo explico la elevación de frecuencia en relación a lo que no alcanza la elevación de frecuencia actual en ese momento? Entonces, no tenía cómo seguir para poder hablar de la conexión y de todo eso. Estaba en esa inquietud, estaba leyendo para distraerme un poco, mientras miraba esa, sin saber que ahí estaba la respuesta. En la medida que empezó a pasar el día, la mañana, digamos, ya
empezó a calentar más el sol y la pocita que había ahí empezó a hacerse más quebradiza. Llegó un momento que efectivamente se empezó a convertir en agua, muy rápidamente. Y porque eras chica, una poza chica, entonces cuando de repente ya estaba agua y ya comenzaba su proceso de evaporación, cuando siento un estallido muy grande al lado mío. Me sobresaltó, por supuesto, porque ese lugar es muy solo, entonces no podía haber nadie en los alrededores, pero sonaba como un disparo. Entonces, a mi lado además. Y busco el motivo de ese ruido tan fuerte y veo que hay una piedra grande como de 30 centímetros, 25, 20 centímetros, un poquito más, que había estallado en 3 fragmentos. No había estallado así que se pulverizó, sino que se había trizado en 3 partes. Y veo la pocita, veo la piedra y se me aclaró todo inmediatamente. Claro. La piedra, ustedes saben, tiene una muy lenta vibración. O sea, es muy atómica, podríamos decir. Densa. Muy densa, muy densa. Y el agua es lo menos densa que hay, digamos, no muy sutil, pasa de un estado a otro con mucha facilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una alta frecuencia, ¿ya? La vibración y esta vibración de la piedra es baja. Entonces, ¿qué había pasado? El sol de la mañana, cuando empieza a alumbrar cada vez más intensamente, hasta llegar ya para la onda mediodía, ¿ya? El hielo que se había formado empieza a cambiar de estado, ¿ya? Rápidamente, podríamos decir rápidamente en las horas, digamos, ¿no? Medias horas que iban pasando, muy rápidamente cambia de estado hasta que se sutiliza y llega a un estado que obviamente nosotros dejamos de verlo, pero sigue siendo. En cambio, la piedra, que empezó a seguir los mismos pasos del agua, empezó a calentarse, a entibiarse, qué sé yo, pero llega un momento en que esta densidad no alcanza en la elevación de frecuencia de la cantidad del calor que el sol está mandando, y el agua sí, el agua fluye. Y esto alcanza ahí nomás, no llega más, entonces se fracciona. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos viviendo hoy día, en algún momento, todo lo que es de baja frecuencia no va a subsistir al cambio armónico que se está dando con respecto a la influencia de nuestro astro conductor de este sistema que se llama sistema solar nuestro, y que va, digamos, ayudando al planeta Tierra a su proceso ascensional, como ha pasado con Venus, como ha pasado con Júpiter también, que hoy día los vemos prácticamente como soles, ¿no? Antes no era así. Entonces, ahora le toca a la Tierra, y la Tierra está elevando su frecuencia, y bueno, y nosotros tenemos que ir a la par con ella. Entonces, o vamos en calidad de piedra, o vamos en calidad de agua, ¿ya? Calidad de piedra, obviamente se sufre las consecuencias de no alcanzar la frecuencia correcta y decir, bueno, muchos van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con eso? No pasa nada, todo tiene que ver con los resultados que nosotros, de lo que habita este campo. Pero la energía, en el caso de la piedra, tampoco se pierde, ¿no? Que sería, nada se pierde. O sea, en el caso de la humanidad, por poner como alegórico lo de la piedra y el agua, en el caso de la humanidad, obviamente todos somos seres de energía luz, todos, unos más densos que otros. El que está denso, lógicamente, no va a alcanzar el pic va a ser afectado físicamente, va a ser afectado psicológicamente, porque no está alcanzando el pic, y se va a producir un proceso distinto al que está fluyendo con el proceso y está recibiendo los beneficios. Porque nosotros al reconocer este ser electrónico que somos, estamos potenciándonos hasta llegar a lo que la gente llama el milagro, ¿no? Que no son sino la aplicación correcta de estas leyes universales. Entonces, por ahí va la historia, por ahí va el camino.
Así que Sí, a ponerse las pilas, digo yo a siempre, ponerse las cuando pilas. cuento esta historia en el seminario, porque en cada decisión que tenemos cotidiana, por simple que parezca, somos piedra o somos agua, dependiendo de Claro, la claro. calidad de esa decisión, de la calidad del sentimiento que tenga. Por lo tanto, a aplicarse. Y este ejemplo que me encanta a mí, agua, que lo encuentro tan claro, ¿no? Que es esto de yo digo, si yo me compré una licuadora, una juguera, un equipo electrónico en México, que la energía, la corriente está adaptada a funcionar a 110 voltios, ¿verdad? A diferencia de lo que pasa en Chile, que la corriente eléctrica está adaptada a 220 voltios. Entonces yo me compré una juguera, una licuadora en México y me la traje a Chile y se me olvidó esta sutil diferencia en el voltaje, No ¿no? te puedo Entonces, ¿qué creer. pasa si yo traigo esa juguera a Chile? Me quiero hacer un jugo, un juguito, entonces la enchufo y la pongo en funcionamiento, esa juguera se va a quemar, va a colapsar. Claro. Esos son nuestros equipos electrónicos frente a toda esta energía que está llegando. Entonces, la alternativa que nosotros tenemos y la tarea que tenemos que hacer sí o sí es elevar la frecuencia vibratoria para sintonizar armónicamente con todos estos eventos que no van a parar. Porque Enchufarse a la corriente correcta. enchufarse, A la corriente correcta. exactamente, ni a los 110 ni a los 220, sino que a la corriente correcta, tal cual. Entonces, a ponerse, a aplicarse más que nunca y a estar muy atento a lo que vamos habitando a nivel del Claro, campo emocional, claro. a nivel de sentimiento, para no caer en la trampa. Está bien, perfecto. Oye, y a las amigas y amigos les recomiendo ver, yo creo que muchos ya lo vieron, pero si no, vean el documental de Connection en YouTube. Sí, De buenísimo. Connection, está en inglés, pero es justamente donde yo hablo mucho de esto que está Del ocurriendo hoy día enchufe también. correcto también. Claro, del enchufe correcto, Sí. justamente. Bueno, este sistema en realidad no esperemos que nos cuente esta verdad, pues no les conviene a quienes están haciendo todo lo posible en este momento por mantener las bajas frecuencias que les permite existir en este campo y tenernos controlados. Lo que ellos no saben es que esto tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, estamos en el tiempo en que el gran plan humanidad entró en acción. Las señales están y dependen de nosotros. Esta humanidad despierta el destino nuestro y el del planeta. Hoy más que nunca es necesario aplicar nuestras fórmulas de elevación de frecuencia y maestrear nuestras creaciones, todas esas creaciones cotidianas del diario vivir, partiendo por tomar siempre las decisiones que partan de la frecuencia amor. No lo olviden nunca. Controlar nuestra atención, acrecentar el sentimiento de determinación y de certeza. ¿Cuándo nosotros tenemos certeza? Cuando la experiencia nos la da. Y cuando nosotros hacemos la conexión y actuamos desde ahí, viene de inmediato la experiencia. Entonces eso nos va dando certeza. Entonces, sobre todo, mantener la conexión en todo momento. Muchos de ustedes que a lo mejor nos escuchan por primera vez van a decir, bueno, ¿y dónde está la conexión? Bueno, la conexión la entrego aquí en los programas de forma absolutamente libre. De vez en cuando, o sea, casi todos los programas. En este no lo vamos a hacer porque es un programa que ya lo tenemos grabado y todo eso, ¿no? Como les anuncié. Pero casi todos los programas nosotros hacemos la conexión, que forma parte del seminario de activación interna de la glándula pineal del método Ciclopea, ¿ya? Pero obviamente lo fundamental en el programa, en el método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal, lo principal es la conexión. Sin la conexión no se puede activar ninguno de los chips electrónicos que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo primero es eso, y eso lo estoy entregando. Sí. Una vez que uno tiene la conexión, se abren los caminos, se abre el milagro diario, se abre la certeza de quiénes somos, se abren muchas cosas. Y uno empieza entonces a transitar por un camino bien cimentado, podríamos decir. Y la decisión correcta viene solita.
y el aquietar la reserva de poder, que así la llamamos nosotros, ¿verdad? Desde el método Ciclopea, que desde Oriente se habla del centro Ara, que debería estar muy quietecito en nosotros porque es el combustible creador. Solo es posible aquietarlo a través de esa conexión. De otra Claro. manera sería como tratar de refrenarlo, pero en Que algún tam- momento se y eso que tú va... acabas de Sí, decir es muy importante, sí. frenarlo, o sea, decir usted, ya, no voy a sentir esta emoción, Claro. voy a simular que no la tengo, eso es grave, porque todo lo que nosotros guardamos, digamos, cuando no conocemos la conexión, lo que guardamos para decimos, creemos que lo estamos controlando, creemos que lo estamos manejando, nos pasa la cuenta, porque en realidad esa es como, son como cortocircuitos Claro. que quedan ahí pendientes. Entonces, uno no, a veces, si uno no sabe cómo conectar, es preferible, es como diríamos, expresarse. Como creo que tú contabas esta historia que viste ayer de este señor que se enojó con alguien. Ah, sí. Por favor, Tengo rabia. Sí, es que cuéntalo, por es favor, muy que bueno creo que es ese muy video. bueno ese Sí, ejemplo. que es un, bueno, yo creo que muchos lo han visto, ¿ah? Pero es un video que circula en redes que hay un choque en una intersección entre dos vehículos, no tan grave, gracias a Dios, pero un choque. Entonces los autos, obviamente, y eso iba a generar un retraso, etcétera. Entonces uno de los involucrados en el choque baja y no va a enfrentar a la persona, sino que lo único que él hace, igual que un niño, expresa su emoción y dice, tengo rabia, y lo grita así desde las entrañas, le dice, por favor, espérame porque tengo rabia, y como que empieza a expresarlo con todo, ¿no? Pero en ningún momento ataca al Atacar. otro, ¿no? No va con esa emoción a atacar, sino que la expresa Y libremente. pide como permiso para Exacto, y la otra expresarlo, ¿no? persona también, o sea, como yo creo que muy impactada por la forma que usó esta Claro, persona, obviamente tampoco fue increparla, ni se generó esta como pelea que claro. generalmente vemos, sino que él se expresó libremente con mucha potencia, diciendo por qué tenía rabia, estoy cansado, decía, y expresaba todo lo que le estaba pasando, Claro, porque obviamente quizás, no sé, venía del trabajo, anda a saber claro, como toda la historia que venía para atrás, claro. pero es muy Lo potente encuentro eso, ¿no? excelente ejemplo para cuando no alcanzamos a Sí. conectarnos. Obviamente la conexión suple todo eso y con abundancia, porque en el momento que estamos conectados ya no estamos reprimiendo nada, no estamos controlando nada, porque todo se va como deshaciendo, se va transformando en algo positivo. Pero si nos pilla desprevenidos o no tenemos la conexión, esa es la receta. Sí. No guarden, no ataquen, pero libérense, Exprésenlo. claro, Sí. exprésenlo. Sí, ¿Ya? es súper importante. Ese ejemplo lo encontré Sí. genial. ¿Ya? Bueno. Y creo que hemos dicho todo sobre la verdad de las auroras boreales y australes. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo solo agregar que es algo que uno como más técnico podría ser, que la aurora boreal se produce cuando el viento solar choca con la atmósfera terrestre y se ve Con esto, la por eso se ionósfera. ve generalmente en los polos, ¿no? O en el Claro, polo claro. norte o en el polo sur, pero ahora se ve en todas partes porque hay una gran intensidad de radiación solar y por eso se puede ver en todo el Perfecto. globo, ¿no? Como Claro. que y el tema de los colores, yo ahí cuando estabas leyendo lo de Harp, yo decía, quizás, bueno, estos tienen que ver con la tonalidad de las auroras boreales, porque leí ayer, no tengo muy clara la información, pero que, por ejemplo, las tonalidades más rojizas, naranjas, tienen que ver con el Hidrógeno y el hidrógeno y el oxígeno. oxígeno, ¿no? El Claro, verde con el azul tenían claro. que ver con el hidrógeno. Y decía, bueno, quizás andan manipulando los colores, si es que algo tendrían que ver, pero no lo creo. Pero Y la tonalidad... o puede que lo hayan estudiado, de eso no me Exacto. cabe duda de que tienen toda la información, pero que ellos Sí. hayan podido provocar eso en todo el planeta, Mm, qué casualidad. Si yo no sí. conozco lo que puede hacer HARP porque puede No. hacer muchas cosas, Sí. pero lo curioso es que lo publican justo cuando viene la explosión Y solar, ¿no es cuando cierto? nunca han Y cuando publicado hace nada. más de un siglo, o un siglo más o Ujú. menos, ¿no? Se había anunciado desde dónde, desde los mundos espirituales, desde los mundos de alta frecuencia, desde los grandes universos de la octava electrónica. Cuando esa información viene purita de campos superiores y se dice de tú a tú a los alumnos, ¿no? A sus estudiantes, grandes maestros, o sea que, o sea,
Sí. tanto un siglo atrás, ¿ya? Que va a pasar eso, que cuando pase eso, al momento, y en esa época, hablar de las tormentas solares, nadie va a entender mucho, porque el efecto Carrington sí fue alto, pero ¿quiénes sabían eso? Los Y de hecho, no, científicos y eso. claro, tampoco Pero fue tan entonces se hablaba bullado. solamente de las tormentas, se hablaba solamente de las auroras, auroras boreales y auroras australes, nada más. Entonces, eso sella la información. ¿Qué decía? Sí. Al meollo de esa información. Cuando decía que se vieran esas auroras boreales, empezaran las auroras boreales o australes en lugares nunca antes vistos, decía, aléjense de las costas por la marejada, porque el agua va a subir el nivel, aléjense de las quebradas, aléjense de los lechos de río, o sea, de las orillas de río. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Hablaba de que muchos ríos van a recuperar sus cauces, que iban a haber, ¿qué más decía? Van a intensificarse, van a aparecer solo dos estaciones distinguibles, inviernos y veranos. Intensos, los inviernos iban a ser más cortos e intensos, con lluvias muy intensas y cortas, y los veranos iban a ser largos y muy calurosos, hasta que se estabilice el planeta, precisamente por la acción de su sol, se estabilice a un clima semitropical, que tiene que ver con también el movimiento del eje de la Tierra. Todo eso que está ocurriendo ahora fue entregado a los alumnos, a sus discípulos en esa época, para que cuando vieran esto empezaran a prepararse, ¿ya? Prepararse internamente y externamente también, porque decir, bueno, ¿qué podemos hacer externamente? O sea, todo lo que está pasando, cuídense, nada más, cuídense, ya saben cómo actuar. ¿Mm? Sí, ¿Ibas a tal decir cual. algo más? No, solamente yo sigo como que en ese estado como de, como del niño donde le contaron una historia y la historia se hace realidad. Eso, Es como esa qué sensación, ¿no? fantástico. Como que esa es la sensación que tengo absolutamente. Independiente, y no sé, también estaba pensando paralelamente en otra noticia que no sé si tenga que ver, pero también digo como todo empieza a salir a la luz extrañamente, porque otra noticia que vi era que habían descubierto que en la Antártida había una gran reserva de petróleo Ah, sí, que se estaban lo vi. peleando los rusos, no sé qué, Los que argentinos, los rusos, los ingleses, claro. Entonces eso me y llamó que mucho, Chile también está también como ahí metido obviamente, entre pero medio. me llamó la atención que, oh, casualmente también esa noticia o ese tipo de cosas salen Claro, a la figura, como públicamente, ¿no? Es como claro. ya, así Pero ¿qué hay como detrás de eso más bien? puntada sin Porque hilo, es hoy tú como, sabes que la Antártida está está de moda, sí, digamos, claro. ¿no? Hoy día hay especulaciones sobre la Sí, uff, Antártida que mejor por el momento no meterse. observar Sí, solamente, sí, porque hay mucha fantasía, pero también hay mucho real. sí. Hay mucho real. Hay que saber distinguir y como en el momento está todo confuso, es mejor Sí, y yo creo que abstenerse hay que de eso. estar así como, como tú siempre lo has dicho, Abu, como observador de todo esto, que yo creo que va a seguir saliendo Claro, cada vez más, ¿no? Como sobre todo que también uno, a través de las redes, uno dice, oye, ¿qué es verdad? ¿Qué no? ¿A qué le creo? ¿Quién claro. está? Porque sobre todo con esto de las tormentas, por ejemplo, que antiguamente bueno, todavía existe, que hay una plataforma, no me acuerdo el nombre en este momento, lo voy a buscar, pero una plataforma que en un tiempo era como muy verídica la información que salía ahí. Hoy en día no lo sé, porque de hecho ayer lo miraba y no salía esta gran tormenta que anunciaron. Ya, Entonces era como, ¿dónde está la información correcta, no? Yo creo claro. que aquí nomás. Está aquí. Exactamente. Y Exactamente. eso que te vaya pulsando Claro. nomás como verdad interna Es también. lo que siempre se dice cuando lo sientes en el corazón, cuando lo Eso. sientes y te da una tranquilidad y te da un gustito, entonces por ahí va la cosa, Sí. por ahí va la cosa. Y yo creo que a nosotros, con esta información que estamos recabando y entregando, a todos nos da ese gustito en el Sí, corazón. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense de la sabiduría del corazón, sí. nuestro gran cerebro que está conectado al origen. Sí, y también otra cosa que me pareció interesante que escuché por ahí en redes, que el nuevo ritmo terrestre.
¿no? Era como el sol, viendo la tierra como un pulso, como un Sí. corazón también, como un gran corazón, como este sol cambia con su intensificación, cambia el ritmo. Me gustó también como alegoría Claro, de lo claro, que está pasando y cómo claro, nosotros también tenemos que sumarnos a ese nuevo ritmo, claro, ¿no? Que tiene que claro, ver también con la frecuencia. Cómo yo me subo y vuelvo a poner este diapasón claro. a un nuevo Al ritmo, nuevo a un ritmo ritmo, mayor, a ¿no? un ritmo mayor, tú Sí. lo has dicho. Eso me gustó Claro. también de las Y cosas que fíjate leí. que el planeta se unió en una bella imagen, Ujú. porque toda la atención de todo el planeta, yo creo, fue puesto en este evento, Sí. en estos eventos, que son bellos, hermosísimos y alucinantes a la vez, Sí, porque precioso. viene del universo, viene de... Es cierto que es un efecto químico y todo lo que tú quieras, y Sí. electrónico, no sé, da lo mismo. Es un efecto eso, pero la belleza que eso encierra Uf. es como que te deja ese, wow, Y es luz, po, vivirlo. Abu. Es luz y es tonalidades de la luz, son frecuencias Tonalidades de la que están luz, ahí también irradiando. Y a mí me llamó la atención la tonalidad que se vio, bueno, sobre todo acá en Chile, en la parte sur de Chile, Punta Arenas, Puerto Natales y toda esta zona donde fue más visible, en Chile por lo menos, que era una tonalidad púrpura, como un púrpura claro, intenso, a diferencia que, no sé, pues en México se vio más verde, claro. ¿verdad? Más amarillo. Como que las tonalidades Fíjate que en cambiaban Europa se vio dependiendo del más lugar. verde, más verde. Ujú. No, en México se vio, en el desierto de Púrpura Sonora también. se vio púrpura. Púrpura. Sí, se vio púrpura. Ujú. Oxígeno e hidrógeno, Claro. digamos, pero yo creo que hay algo más de todo eso. Sí, Esa es la absolutamente. explicación Científica, atómica, claro. ¿no? Pero la radiación Sí. tiene que ver con los rayos cósmicos, yo creo Ujú. también, porque la acción de los rayos cósmicos es muy desconocida para todo. La ciencia lo trata, Ujú. obviamente, porque lo reconoce. Los rayos cósmicos tienen potencia. Es la Ujú. luz en este caso podríamos hablar que venga del sol físico o del ganso Sí. central o donde sea, pero esto existe en la atmósfera, existe en el universo. Y esos rayos que llegan a la Ujú. Tierra son emisiones lumínicas, emisiones electrónicas, podríamos decir, que tienen ciertas potencias. Sí. Y esa, según la potencia y la característica que tenga, que aquí la van a interpretar Ujú. como productos, como diríamos, oxígeno, Ujú. hidrógeno, etcétera. También está el CO2, Claro. también, ¿no? En fin, eh, lo van a interpretar como eso. Detrás de esa pantalla está el verdadero significado de todo eso, que Sí. nosotros no tenemos idea porque vivimos en un mundo absolutamente limitado, ¿no? Sí. Entonces no sabemos si ese púrpura con violeta que se dio en mayoría de partes de América, sobre Ujú. todo, ¿no? En general, tiene un significado específico de apoyo a ciertas frecuencias de la Tierra. Así como Ujú. sabemos que las auroras boreales Sí. siempre se veían más Ujú. los verdes con tonalidades Amarillo, celestosas, claro. media rosas de repente, en fin, pero Azulosas también. azulosas, claro. Y acá se dio una intensidad impresionante. Sí. Oye, ¿nos podrías dar así como un atisbo del púrpura y como la lectura que tiene esa potencia de la luz? Bueno, pues, digámoslo en términos que podamos entender, Claro. sabiduría, o sea, Sí. la frecuencia púrpura tiene que ver con justamente intensificar el estado de conciencia. Sí. Intensifica el estado de conciencia, es una mayor claridad, Ujú. por decir a lo mejor más activación de redes neuronales, Ujú. eh, porque nosotros, el cerebro está actuante en su 100%, pero solamente tenemos una cierta cantidad de interacciones neuronales. Entonces a lo mejor eso provoca una mayor interacción Sí. neuronal, podríamos Sí. decir, o cosas así, ¿no? Que lleva a un mayor grado de inteligencia, a un mayor grado de lucidez, diríamos, con respecto a nosotros mismos y al entorno, ¿no? Sí, me acordé de la canción para Umbral que compuso Ian Thompson, Vórtice Purpúreo, que es Hoy, verdad, una de mis verdad, favoritas a sí. nivel de lo que te genera para entrar en movimiento con el vehículo. Yo me acuerdo que un tiempo, bueno, cuando andaba media movida de campo emocional, la utilizaba mucho esa melodía como para como para hacer una meditación en movimiento, una conexión en Fantástico. movimiento absoluta, y era esa canción que es tin, tin, tin,
tin. Bueno, es muy bonita. Y Bueno, Umbral, el y disco 1, ahí Umbral disco 1. de Ian Thompson, Vórtice Purpúreo. Muy buena. Wow, sí. Oye, qué buen. Me Además me acordé. lo pienso como Sí. consejo, fíjate lo que Sí. cuenta. Sí, Eh, porque quizás también no todos la están transitando tan por armónicamente, supuesto, entonces hay que po. apoyarse. O sea, yo por ejemplo, siempre recomiendo la práctica de yoga, o si no, por último, esto de esta conexión en movimiento para que se movilice la Claro, energía también a nivel del vehículo, que todo eso que está ahí a lo mejor un poquito más apretado, claro. empiece a circular. Oye, y eso me recuerda y me retrotrae a que también ha sido todo este último tiempo de Mm, mucho dolor de pérdidas, sí, de cosas muy fuertes que han sucedido aquí en nuestro sí. país, en todo caso en Chile, y que me imagino que esto se repite en todas partes del mundo. Ujú. O sea, ¿qué pasa con el dolor de estos seres? De estos seres de pérdida? Lo que sabemos es que en la medida que nos vamos utilizando, que vamos elevando frecuencia, vamos a estar más cerca de todos los que han partido y Sí, ellos van a estar más cerca nuestro. Por lo tanto, eso que se llama esperanza es una certeza. sí. Entonces, para todos aquellos que han perdido seres queridos, que sepan que estamos cada vez más cerca de ellos y ellos Mm. más cerca de nosotros. Y todo eso Ojo. es lo que está por vivirse gracias a la A la luz, elevación. gracias al amor, Tal gracias cual. al origen, gracias a la fuente, al Sí. uno. Y yo creo que eso es un tremendo paso para ya irnos un poquito hacia lo que quedó pendiente, Abu, con este tema del gran cambio, La ¿no? introducción, Esa fue llegó la muy buena introducción, claro. introducción La ahí. introducción de lo que quedó pendiente. ¿Qué es lo Sí. que quedó pendiente? ¿Qué es lo que hablamos? Hoy vamos a hablar en el programa, que entre paréntesis hablamos una parte muy importante. Esa no la voy a tocar porque si ustedes quieren completar y no han visto el miércoles pasado, vayan a YouTube, ¿cómo se llama? Universo Fresia Castro, y ahí van a encontrar esa parte. Fíjate que yo vi que el título que tenía era como el mismo, a lo mejor me pasó a mí, A como ver. el mismo título, no tenía el mismo título, pero en la bajada está el título, pero en la presentación está con el título anterior. Lo vamos a buscar, ¿eh? Claro, ahí Para vamos a darle confirmar. el dato correcto, antes de guiarse por la fecha, ¿ya? Sí. Bueno, eh, porque aquí solamente lo vamos a mencionar para que ustedes se ubiquen en qué estábamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los temas que vamos a tratar y que alcanzamos a tratar? ¿Qué pasa cuando dejas tu cuerpo? ¿Cómo prepararse para alcanzar la libertad paradisíaca? ¿Y podrá la inteligencia artificial reemplazar el vehículo físico y albergar un ser de energía? Todo, obviamente, desde el método Ciclopea, ¿no es cierto? Bueno, pudimos hablar justamente si es del tema de si podría la inteligencia artificial reemplazar el vehículo físico y albergar un ser de energía. Eso prácticamente lo tocamos. Y poco alcanzamos a seguir después de eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que vimos? Vamos a hacer un pequeño resumen. Vimos cómo se creó un robot capaz de imaginarse a sí mismo con conciencia tridimensional. Y eso lo vimos desde el método Ciclopea, cuando decían que los científicos decían que llegaron a ver que era una especie de nube suavemente parpadeante que parecía engullir el cuerpo tridimensional del robot. Dije, eso lo dijeron los científicos. Y entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que significa eso? Puede ser el plasma que dejan los seres desencarnados, una de sus emanaciones. ¿Eso por qué? Porque un cuerpo robótico es tan denso que no puede albergar una frecuencia mayor al de este campo. Por lo tanto, no puede contener seres de energía electrónicos como lo somos los que habitamos este vehículo físico de segunda, como diríamos, segunda creación. Ya, esto sería como una tercera creación que es mucho más tosca, mucho más y que transformaría, como se habla, de llegar a ser un biorobot. Pero ahí, en ese caso, la energía que se ocupa son energías básicas, emanadas todas desde este campo. ¿Ya? Oye, me Pueden acordé. hacer ahí entidades incluso, Sí, fíjate, es como muy Power. delicado, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque han sido creadas en estas frecuencias con materiales compuestos, con elementos densísimos, ¿no es cierto? Parte de la materia más densa, cuyos chips entonces son activados mediante programas creados en este mismo campo. Por lo tanto, no puede contener algo que venga de otra frecuencia. Sí, me acordé de esto que hacen ciertos mediums
de esta famosa de conectar con el ectoplasma, ¿te acordás que El ectoplasma es Claro, cuando Eso es lo que cuando me lo refiero. leí, yo llegué Claro. inmediatamente a preguntarte, oye, ¿qué es esto? Porque era una cosa para mí tan extraña, así como Claro, que, y como claro. un poco, o sea, un poco bastante peligrosa, o sea, como sintonizar con esto y realmente veían como esta especie de nube que entraba por el medium y luego salía, que es Claro, como una claro. especie de La masa proyección del nebulosa. desencarnado que Exacto, puede manifestarse en esa condición plasmática, claro. que es como uno de los vehículos del ser en Claro, general, ¿no? Pero que sí. solamente es aquí, o sea, Claro. eh, Ah, sí. No juegue con eso. claro, claro, Oye, claro. Agua, efectivamente estaba mirando acá, bueno, ahí le vamos a decir al Basti igual, pero que claro, está el programa que dura 34 minutos, el de la semana pasada, pero está con la carátula del el programa que tuviste con el Ale Sí, Cuevas. pues, sí, eso es Claro, lo que me está como fijé. autismo, preparación para una nueva humanidad, así que ahí le vamos a decir al Basti Claro, la entonces que... bajada sí dice Sí. abajo dice el nombre del Sí, no, programa. ¿qué pasa cuando dejas tu cuerpo? Claro, ahí Dice ahí. tienen que fijarse en la Sí, bajada. sí, Ahí. pero ahí vamos a pedir Vamos a también que ver qué. que lo podamos solucionar. Bueno, y si no, ya saben Sí. cómo, cómo entrar. Búsquenlo por los minutos, porque el único que dura 34 Claro, claro, minutos. claro. Sí, Oye, para ahondar un poquitito lo que estamos repasando, hablamos de la segunda creación también en el sí. momento. La segunda creación, para que ustedes entiendan que esta sería una tercera, mezcló programas genéticos, aunque también del campo atómico, pero en diferente densidad. Ujú. ¿Por qué? Porque se incorporó ADN de otros universos. Recuerden que la ciencia dice, somos polvo de estrella, porque tenemos componentes que no son de acá, que no vienen de acá. O sea, por eso pudimos atrapar o incorporar seres de energía que ya venían en proyección en una mayor frecuencia, quedando atrapados o voluntariamente densificados este campo. En resumen, nosotros en este vehículo físico de ingeniería superior a la terrestre podemos incluso llegar a llevar con nosotros nuestro vehículo o utilizar este vehículo a nivel de luz que somos. O sea, lo que es la transustanciación de la materia en luz. Oye, me ¿Ya? quedé pensando en esto de somos polvo de estrellas, pero el sol, como volviendo un poquito al tema anterior, el sol es la estrella central, entonces también somos pedacitos de sol. Por lo Por tanto, supuesto, el ahí, núcleo, es nuestro núcleo. exacto. Claro, Por lo claro. tanto, nada malo viene de ahí, para que Nada lo mal, tengamos claro claro, también. claro, es cierto. Nada va a venir del corazón del sistema. Exacto. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la segunda creación generó ya un modelo adeínico extraído del modelo Anunnaki, por decir así, que eran quienes venían de otra dimensión, de otros universos, ¿no? A partir de su propio vehículo, aunque adaptado a esta forma de vida terrenal para servir como esclavo, cuando hicieron la fórmula aquí, ¿no? Esto está, si quieren saber más, está en Sudamérica, en el cofre de los secretos. Ahí pueden profundizar un poco más esta información. Bueno, hay una forma o una emanación primera que no tiene principio ni fin. Es el modelo original ser energía. Tiene que ver con una fórmula divina, si es que podemos emplear esa palabra para que entendamos, ¿ya? Y que bajo nuestro estado limitado es imposible por el momento entenderlo, ¿ya? Pero somos emanaciones del uno y a la vez somos en el uno y es el uno proyectándose a través de cada uno de nosotros, para decirlo sin tiempo ni espacio, sin principio ni fin, alfa y omega al mismo tiempo. Eso, la experiencia que ustedes tengan en conectarse y vivir en esa conexión, les va a empezar a entregar este tipo de información y van a empezar a entender esto que estamos hablando ahora. Entender no intelectualmente, sino experiencialmente, porque aquí el rango de capacidad intelectual que tenemos es muy limitado. Así que la verdad, más que nada, la sentimos en el ser intrínseco que somos. Qué potente es eso cuando se empieza a expresar en ti la verdad. Es tan potente como que sin siquiera darte cuenta humanamente como en qué momento comprendí esto,
¿no? Es como, Claro. como dicen, ¿cuándo fue? ¿Qué fue lo que aprendí que hizo que se Y no, generara el clic? Y no no hay, hay, no porque no hay. tiene que ver con lo Claro, intelectual, tal como tú claro, lo dices, claro, que es un asunto de experiencia y que es aplicar la fórmula finalmente lo que te lleva a despertar esa memoria del origen que tal te va cual, dando las respuestas. tal cual, tal cual. Así que a experienciarlo. Y la pregunta que yo creo que nos interesa a todos es ¿qué pasa cuando dejas tu cuerpo? Pero para eso primero tenemos que partir por un principio. Ante todo vamos a partir por la verdad, que somos visitantes acá, portando un traje adecuado al ambiente en que nos moveremos. ¿Ya? Visitante, transitorio. Cada uno de nosotros es un ser eterno y creador, emanado del gran principio creador uno. O sea, es lo primero que tenemos que asimilar. Nosotros no somos de aquí, no somos este vehículo, no somos todo lo que sucede acá. Son creaciones, son resultados de nuestras creaciones, que incluso sabemos que hasta las podemos cambiar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nos alivia y nos hace que cualquier pérdida que tengamos, cualquier manifestación difícil que tengamos que vivir acá, es tan transitorio y no nos pertenece. ¿Por qué? Porque somos visitantes y que solamente estamos portando un traje que tiene que ver para podernos mover acá y seguir creando acá, digamos, nada más. Entonces, cuando uno entiende eso, no intelectualmente, sino que se revela en la memoria del origen, que es la memoria celular, empieza a despertar y a darte esa información, así como la memoria celular nos da la información de todo lo que es la experiencia humana, también esa memoria celular guarda en su 90% esa memoria del origen, que se empieza a expresar cuando nosotros usamos esa frecuencia. Y esa frecuencia, porque la frecuencia del 90% es una alta frecuencia, porque ocurrió en campos de altísima frecuencia. Entonces no podemos acceder a ella a no ser que estemos en ese campo de alta frecuencia. Así que tómenlo en cuenta. Yo aquí como que querría preguntarte a ti, ¿no? Desde esa sabiduría. Yo, claro, tengo nociones, pero cuando pasan estas partidas tan dramáticas, humanamente hablando, a nivel de escenario, ¿no? Como lo que se vivió hace poquito aquí en Chile, o cuando parten niños de maneras accidentales tremendamente trágicas. Es ahí donde, claro, cuando estamos en este encierro y en este juego, uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Esto no debería ocurrir. Y viene como este vacío de ¿por qué la vida es así? ¿Verdad? Y empezamos a caer como con esta sensación como de, ay, sáquenme de aquí que me quiero bajar de esta existencia que, ¿por qué existe todo esto? ¿No? Porque tenemos la memoria de la inseparabilidad, porque todos somos uno, porque todos con los que estamos acá estamos unidos en lo real, digamos, ¿no? En nuestro origen, estamos todos vinculados. Y entonces acá, como acá eso no existe, existe la separación, viene ese vínculo en el cual viene el apego, la dependencia, que nosotros llamamos amor y que sí se traduce por amor, pero eso es ese amor de apego, ese amor de dependencia. ¿Por qué? Por ignorancia nuestra, no por otro motivo. Se expresa ese amor a través de este creer de que es lo único que tenemos el hijo, que tenemos el padre, la madre, el hermano, etcétera, ¿no? Que los tenemos siempre. El tema es que acá, como perdimos el oriente, digamos, perdimos la orientación, tratamos de traslapar y poner todo eso acá. Y eso es lo que nos da el sufrimiento, porque esa ignorancia de sí mismo, esa ignorancia de que en realidad aquí, que la verdad es que nosotros no perdemos nada, no perdemos a los seres queridos, no los vamos a perder nunca. Entonces, fíjense ustedes incluso lo que significa para nosotros como padres, por ejemplo, somos responsables de la nueva vida que llega, responsables amorosos, pero no dueños, no, como diríamos, eh,
no sintamos ese sentimiento de posesión que se da, que es natural, todos lo tenemos, todos, sin excepción, pero eso corresponde a la memoria del origen perdida, ¿no? Ese es el tema. O sea, hay que comprender que cuando pasan esos eventos es lo primero que tenemos que, porque primero viene la etapa de superación, por supuesto, pero se acelera cuando entendemos esto, cuando entendemos que en realidad, como dice el método, el ser energía no sabe de despedida, solo sabe de encuentros, no olviden nunca eso, solo sabe de encuentros. O sea, el tema que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno escucha sobre todo hoy día a los niños que están viniendo a los 3, 4 años y cuentan, oye, sí, tú eres mi mamá, pero yo tenía otra mamá. Claro. Mi otra mamá se llamaba así, asá, y mi mamá me llevaba al parque y no sé qué, y yo me llamaba tanto, en fin, y qué sé yo. Bueno, entonces, y después comprueban que efectivamente así había sido, existía. Es otro. Los seres que llegan y decían, a mí me mataron, yo era un leñador, por ejemplo, que vivía en Canadá y resulta que llegaron unos asaltantes, me robaron la madera, no sé qué, y me mataron. Y un niño de 2 años, de 3 años. Entonces cuenta todo eso, van a los diarios de la época o a las documentaciones de la ciudad o del pueblo donde vivía y encuentran el nombre, encuentran cómo pasó de estado, digamos, todo, ¿no? Entonces así eso es un teatro. Nosotros vivimos acá escenarios de aprendizaje creativo. Entonces, es como, tú lo sabes muy bien, es lo que decimos siempre, es como apropiarse del personaje. O sea, y en la obra aparecen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que nada que ver para sacarlo un poquito del tema difícil, pero por ejemplo en la obra aparecen 2 enamorados, Romeo y Julieta, súper enamorados. Eso no quiere decir que cuando termina la obra estén enamorados y ya tenemos que seguir, pero muchos se llevan el personaje para la casa. ¿No es cierto? Sí, pasa absolutamente. Entonces, claro, bueno, entonces eso es bueno entender. Sí. ¿Ya? Y esto también, Abu, que yo creo que a mí por lo menos esa comprensión me hizo como dejar de tenerle miedo realmente como a la forma de salida, ¿no? Porque esto que uno dice, pero ¿por qué uno no se puede ir tranquilito en su casita, ¿verdad? Acostadito y ya me quedé dormido y me fui, ¿no? Pero hay formas de salida que son muy trágicas y también como entender como esta especie de acuerdo que obviamente no nos acordamos, pero que hacemos un acuerdo antes de venir con nuestra tribu a esta tierra y ahí como que a mí un poco me ayudó a entender como estas cosas que pasan que uno dice, oye, pero ¿cómo? Humanamente, ¿no? Pero cuando uno las ve desde esa latitud de, oye, por algo, esto pasó porque lo acordamos para la maestría, que obviamente uno estando acá, yo creo que ese entendimiento viene recién después de unos años, claro, de donde ya pasó el duelo, donde se sopesó la experiencia, donde se generó el aprendizaje. Claro, que eso tiene un sentido también, tiene un sentido de eso justamente. Que en la mayoría de los seres, por decir no todo, pasa por eso que tú acabas de decir. Porque es un poco complejo pensar que, claro, por un lado, acá todo es creación en constante manifestación, que a mí es algo que siempre me cuesta un poco explicar, pero por otro lado hay una trama que uno trae de aprendizaje, que claro, hay eventos que van a ocurrir en esta trama, sin embargo tú vas a decidir en torno a esos eventos, ¿no? Claro. Entonces es como complejo lograr ubicar esto en este escenario. Claro, lo que pasa es que es una cosa muy loca, es que nosotros vivimos atemporalmente. Nosotros, pasado y futuro, están colapsando en el tiempo, en el instante, en el ahora, digamos. Entonces, nosotros tenemos la película completa, de pe a pa, digamos, todo pasando al mismo tiempo. Todo pasando al mismo tiempo, ese es el acuerdo. Todo pasando al mismo tiempo. Del déjà vu famoso que tenemos tiene que ver con eso, que cuando te llega el déjà vu, por aquí vamos bien, ¿no es cierto? Es eso. Pero eso, curiosamente, aquí tiene modificaciones, esta es la trama, pero tiene modificaciones
que hacen que una cosa sea más intensa que la otra, dependiendo cómo nosotros vamos aprendiendo. Porque hay una libertad, o sea, esto no es rígido. O sea, siempre está la libertad, por eso tenemos el poder de elegir. O sea, si no, estaríamos siempre, como digamos, conduciéndonos sin Con libertad guión, de acción. exacto. Digamos. Claro, con un guión. Estaríamos como en una estrechez sin decisión, digamos, solamente actuante. Y no, aquí nosotros tenemos la posibilidad de decidir y sabemos qué es lo que habría ocurrido si yo tomo la decisión errada. Por ejemplo, yo quiero contar una anécdota que pasó en algún momento con un instructor muy querido que tengo yo, si lo escucha va a acordarse. Que este instructor, estábamos en un curso y yo me demoré mucho con el curso, entonces y él tenía que viajar al sur. Entonces, resulta que tenía pasaje y todo, ¿no? Estaba furioso porque yo me había demorado y podía perder el bus. El bus, ¿Ya? claro. Entonces... Y se alarga la cosa. Sí, Yo te lo entonces sé. cuando terminé, entonces me dice, pucha, me hiciste perder el bus, yo creo que ya no lo voy a... Bueno, yo dije, pucha, lo siento, pero tenía que pasar toda la información. Bueno, la cosa es que se fue al terminal de buses y efectivamente perdió el bus y toma un siguiente bus, ya, con el dolor de su alma. Y el bus que iba a tomar tuvo un accidente, y un accidente feo. Sí. Entonces, el tema es, en este caso, a él no le quedó otra, pero también decir, digamos, reacciona en ese momento enojado y todo, pero hay veces que nosotros tenemos que ver por qué no me resultó esto, ¿no? Es porque no tenía que resultarte por un lado, pues esa es una de las características. Pero si por otro lado estamos hablando de otro caso, en que una amiga tenía que tomar una decisión, tenía que ir con la pareja. Entonces, la decisión era irse de la casa furiosa, cerrando la puerta, tomando su maleta, partiendo todo el tema. Y la otra era hablando, poniendo las cosas bien en la mesa, digamos, y ahí tomar decisiones después de aclarar la situación. O sea, en calma. Bueno, ella al tomar la decisión de irse apresuradamente, cerrando la puerta y todo eso, ya le iba a llevar a tomar, no me acuerdo si un bus o algo, qué sé yo, no me acuerdo la otra, pero la cosa es que si hubiera tomado esa otra decisión, hubo un asalto. No me acuerdo si en un auto, donde en el lugar donde ella iba a estar. Hubo un asalto, hubo gente, bueno, fue herida, qué sé yo, fue muy traumatizante, ¿no? Pero ella no toma esa decisión y toma la decisión de quedarse a conversar. De hecho, al quedarse a conversar, se aclararon las cosas y se vio que no era lo que se había pensado, por lo tanto se reinicia la pareja bien y creo que hasta el día de hoy están juntos. Pero la otra, ¿cuál es la diferencia? Que en una tomaba la decisión bajo la rabia, bajo el impulso, bajo baja frecuencia. A baja frecuencia se iba directo a sintonizar con las bajas frecuencias. Ella decide, ¿no es cierto?, el corazón y decir, bueno, démonos otra oportunidad. Ya, habla y ahí se soluciona el tema. Esas son las situaciones. Sí. ¿Ya? Tal cual. Bueno. Clarito como el agua. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando abandonas el cuerpo? Que eso es lo que creo yo que viene con el título, ¿no? Sí. Pasa lo que decíamos recién, o sea, los escenarios de la obra de teatro. Hay seres que se quedan con el escenario, se quedan preocupados, parten, digamos, preocupados, parten lamentando que las acciones cosas pendientes, de que está toda su familia súper llorando, que no las puede consolar, que la hija o no sé quién quedó con tales problemas y ella no lo va a poder apoyar, ese tipo de cosas
en ese caso es como llevarse el personaje a la casa. Porque si este es un teatro, un escenario donde cada uno tiene que asumir sus roles creadores y sus decisiones, involucran a que el conjunto de actores en la obra está cada uno con su propio rol y su propia relación como digamos, para solucionar sus propias creaciones en conjunto, limándose unos con otros y apoyándose otros también, ¿no? Pero eso es el rol de la obra de teatro. Entonces, cuando salen, ya la obra terminó, para él terminó, o para ella terminó. Y este ser, y quiero hablarlo en ser, digamos, no en masculino, pero en andrógino, este ser, ¿no? Ya liberado, debe seguir como diríamos, La su cinta. ubicación, claro, su ubicación más cerca a la verdadera vida. Todavía no es la verdadera vida, pero más cerca, porque está más libre, ¿no? Está más libre. En esa libertad suceden muchas cosas. O sea, ahí no podemos decimos, todos van, ven el túnel, se van, los reciben los seres queridos y se van a donde vayan. No, todos no. Hay seres que van a otra dimensión, hay seres que son recibidos de otra manera, hay seres que, o sea, tenemos cada historia dependiendo de su origen anterior, no el del uno, sino orígenes anteriores, es la experiencia que empieza a aflorar una vez liberado de esta densificación. Dependiendo de la experiencia que haya acumulado en su libertad, es donde va a ir a esta especie de descanso o a esta especie de continuar aprendizaje o a esta especie de acogida que pueda tener o esta especie de preparación para nuevos roles o sencillamente a niveles en los cuales ya dice aquí me preparo, no vuelvo más y me voy a otros lugares más avanzados, más superiores, donde seguramente voy a encontrar a todos aquellos con los que he tenido lazos de amor. Porque los lazos de amor son los que nos van uniendo en la esfera cada vez más cerca a la unidad total. Entonces, todo lo que aquí pasemos, todo lo que pasemos con nuestros seres queridos, va a ir replicándose en niveles mucho más cercanos, mucho más sabios, diríamos, y sin apegos ni dependencias, sino que en ese uno que se va conformando donde no hay separación, donde no hay un tú y yo específicamente, sino que hay un somos, ¿no? Un somos. O soy al final, sí. ¿No es cierto? Pero bueno, va por ahí. Los casos, yo creo que todos conocemos más de algún caso en estos niveles, que tiene que ver mucho con, por ejemplo, los medium, los buenos medium, toman contacto con estos seres que estoy hablando, estos seres que quedan dependiendo de los hechos acaecidos en la obra de teatro. Quedan ahí preocupados por la situación de algún familiar, preocupados por su propia profesión, que dejaron inconcluso, que dejaron papeles que tenían que entregar deudas. Y no le entregaron, las deudas, etcétera. No, los tesoros Claro. Que los guardaron y que nadie sabe dónde están. Y también están los sentimientos, porque por ejemplo hay seres que pueden haber salido que han sido como por ejemplo muy avaros, muy tacaños, y que cuando salen siguen con esa misma... Claro, entonces se quedan en los lugares donde tienen guardada la plata, por ejemplo. Sí, pues está como el vigilante. Claro, hay de todo eso, sí. ¿No? Y están los que, por supuesto, los preocupados. Entonces, esos seres se manifiestan a través de los medios, porque está muy cerquita, además, para decir yo voy a seguir acompañando, cuentas conmigo, y quedan ahí efectivamente, acompañan, pero ellos no cumplen su rol, no cumplen
no se van al descanso merecido, no se van, porque descanso, no estoy diciendo que se van a descansar, sino descanso de toda esta trifulca que han vivido acá, no, se van, digamos, a vivir su plenitud en el fondo, para ver qué tienen que aprender, si tienen que volver, si no tienen que volver, qué va a pasar, ¿no es cierto? Bueno, entonces se quedan atrapados en ese intermedio, ¿ya? Por eso es tan importante cuando parte un ser querido, es súper importante que nosotros lo acompañemos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Acompañemos su partida, no lo tiremos hacia abajo. Porque el ser instintivamente, como está recién salido, todavía tiene su programa humano inserto, todavía tiene ese sentimiento humano como de limitado, de apego, dependencia, de la separación, etcétera. Entonces va a querer seguir acá, digamos, cuidando, protegiendo, etcétera. ¿Ya? Y bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es soltarlo sabiendo, teniendo la certeza que esto es ni siquiera adiós, un chao transitorio, digamos, un hasta la vista transitorio, y que cada uno tiene que seguir aquí cumpliendo su rol, los roles que nos correspondan hasta el momento en que vayamos aprendiendo todo esto. Y bueno, no quiero entrar en los detalles de qué pasa con todos estos seres que quedan atrapados porque es muy denso. Son seres, tiene que ver con la frecuencia, obviamente, tiene que ver con quien sale con que su vida fue de muy baja frecuencia. Va a quedar en el primer nivel inmediato al más denso, que es este de la materia, pegadito, digamos, y que queda en calidad, digamos, de entidad, como se puede decir, una cosa así, apegándose, y eso es muy importante que nosotros conozcamos, apegándose a aquello que lo mantiene ahí, ya sea la violencia, ya sea la droga, ya sea el alcohol, o sea que tienen esa dependencia muy marcada de lo que aquí existe, ¿ya? Entonces van a buscar esos lugares, primero que nada, donde se da ese tipo de situaciones, y más encima todavía a huéspedes que puedan hacerlo seguir viviendo esas mismas adicciones, por ejemplo. Incluyó la violencia, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, los seres poseídos por entidades, ¿ya? Y hasta ahí esa parte nomás, porque no. El remedio para eso siempre es la misma, alta frecuencia, alta frecuencia. La maravilla de todo esto es el que sale por ejemplo, sale en alta frecuencia, y a eso me quiero referir. Los seres que salen en alta frecuencia son seres que llegan a niveles donde todo lo que podrían esperar, toda la felicidad del mundo, no en estado de bachánico, ya voy a llegar a lo que es de bachánico, pero llegan a un nivel tal de plenitud y de comprensión de lo que realmente es la vida, tan extraordinaria que no necesitan volver a aprender nada, porque su ser energía recuperó todos los chips que estaban apagaditos, algunos que se encendieron. Entonces está en la frecuencia de encendido electrónico que permite que entre a su verdadera realidad, que es lo que podríamos llamar esa vida perfecta, esa vida donde comprende todo en el fondo, comprende y sabe que no existe la separación. Por decirlo en pocas palabras, para no quedarme eternamente en el tema, ¿ya? Creo que eso sería Sí, ¿sabes de qué me acordé? Porque el otro día también lo escuché, lo volví a escuchar, porque ya lo sabía de los talleres ahí inmortales y todo eso. Que, ojo, pronto se viene Inmortales en formato online, así que ahí les vamos a estar contando por las redes sociales. Pero de esto, lo que ocurre, por ejemplo, con los órganos, con la donación de órganos, como el ser, si bien no somos de acá, queda impregnado en esta fisicalización, ¿no? Porque era una historia que comentaban, no me acuerdo qué órgano había sido que le habían donado a una chica,
no me acuerdo si era el pulmón, Corazón o hígado, generalmente, hígado, sí. algo así. Pero la cosa es que ella apenas recibe este órgano, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez ese tipo de historia, Sí. ella empieza a cambiar su conducta, del ser que había recibido este órgano era alguien como muy deportista. Y ella jamás había sido muy buena para el deporte, entonces empieza a sentir este ímpetu e incluso empieza a practicar el mismo deporte que esta persona practicaba. Entonces, como estas memorias también están insertas en esto que sigue acá, ¿no? Como que uno dejara como una partecita de sí en esos órganos que quedan en otro vehículo, ¿no? Entonces eso me acordé porque también es parte como Claro, pero no me de... preguntes que explique eso Ah, no, porque no, es no. muy, No, es muy es muy complejo. delicado. Es Sí, delicado, esto yo lo cuento sí. en mis talleres, hablo ahí un poco más profundo porque esto requiere de mucha descripción, podríamos decir, para que se logre explicar todo Y eso, pero en el comprender. fondo todo es cuestión de amor. Sí, Si hay amor, está todo bien. Si hay egoísmo, está todo mal. eso es. ¿Ya? Efectivamente, la ciencia dice que hay memorias que quedan en esos órganos y que eso se traspasa, eso lo dice la Sí. ciencia. La espiritualidad, digamos, el ser espíritu, el primer aliento, el ser original que es, lo que aparece ahí es que el ser queda, hasta que termina el proceso, el otro ser queda como compartiendo, podríamos decir, eh, esa, esa forma de existencia. Sí. Hasta ahí. Pero ser donador de órganos o no ser donador de órganos tiene que ver con una frecuencia, la frecuencia amor. Ahí está la clave. Sí. Para cualquiera de los dos lados. No, no, no. Pero eso hay que explicarlo muy, muy profundamente. Así que Sí. no lo vamos a explicar más allá de eso. Sí. Y bueno, y de lo otro que me acordé, que también lo mencioné en la pequeña parte del programa pasado, es esta frase de Jesús, ¿no? El último enemigo que hay que vencer es la muerte, que es algo que a mí me raya la cabeza. Desde, claro, le trato de buscar la comprensión intelectual y sé que no es desde ahí. Sin embargo, esto de, porque claro, el título es ¿qué pasa con el cuerpo, ¿no? Y qué pasa también, que creo que lo hablamos hace muchos programas, muchos años atrás, que esto de que hay seres que se llevan o se van, más bien, más que se lleven, se van, como que el vehículo no queda acá, ¿no? Como que se van con el vehículo, como que han logrado como ese estado de maestría, no sé cómo llamarlo, pero que logran como generar este salir sin tener que pasar por el cambio llamado muerte, o algo así, Transustanciación de la la materia materia en en luz. ¿Te luz. acuerdas que lo hablamos en un programa Sí. pasado? Creo que lo dije, no sé si lo dije en el programa, no me acuerdo, pero que hablé de Tom Heilecker, que es un científico que hablaba justamente de la transustanciación de la materia en luz y como eso había sido observado ya en seres. También hay el caso de una mujer china que era taoísta, para que vean ustedes que la relación está muy directa con la elevación de frecuencias, ¿no? Era taoísta desde los 14 años, dejó de comer, ya, toda una historia maravillosa de esta mujer china, y que a los, si no me equivoco, a los 14 años después, 14 años después de los 14, o sea, 20 como 14 años, 28. 28 años. A los 28 años ascensiona. De hecho, ¿cómo se llama esto? Una escultura en la ciudad donde ella vivió en honor justamente a este evento que fue presenciado por sus Wow. vecinos y todo. Esta mujer decide, digamos, un momento partir, ya un ser sabio, todo, ¿no? Maravilloso, que hablaba, decía algo que recitar el Tao o recitar la oración no servía de nada si no lo hacías con el, digamos, Desde el corazón. desde sintiendo cada palabra, una cosa así, que lo otro no servía de nada, o sea, si hacer así como va, Claro. no servía de nada. Pero bueno, y resulta que empieza a transformarse, su cuerpo se empezó a encender Wow. en luz, no en fuego, en luz. Se empezó a encender a la vista de todos, que generó una especie de halo, ¿no es cierto?, que no se veía nada, ¡fum! Y de repente desapareció. Eso está incluso en la biblioteca, se puede encontrar, en ese pueblo se puede encontrar la historia, en la historia del pueblo.
Qué potente. Claro, entonces eso que Jesús hizo también, por supuesto, él fue el que lo hizo primero, digamos, y dejó el registro etérico Sí. de su ascensión, y hay muchos que lo dicen, ¿ah? Hay muchos que han pasado este evento de forma privada, pero por supuesto que son, en todo el mundo serán 10, Sí. 5, no sé, pero el tema es justamente que hay que perderle el miedo al paso, porque primero, fíjense que hay una cosa, bueno, lo más seguro que tenemos, fíjense que hay una cosa, eh, el nacimiento es, uno viene acá feliz, 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 hasta que llega acá. Cuando llega acá, entra en este En campo, el olvido. denso. Es, según la descripción que han hecho quienes recuerdan su momento de nacimiento, es doloroso. O sea, el llegar acá es doloroso, no el momento del parto mismo, sino que el tránsito hacia llegar, al momento de llegar acá es doloroso. En cambio, en la muerte el tránsito es feliz y llega al estado de felicidad. No llega, digamos, desde este campo de polaridad separada, podríamos decir, entre la alegría y el dolor, por ejemplo, pasa a ese estado de plenitud, de mayor tranquilidad, digamos, una vez que traspasa el proceso. Sí. Yo creo que me quedaba pensando, ¿no? Que en esta tremenda historia que contaste, imagínate a los 28 años, o sea, ya generar ese proceso, me quedé pensando, nos sentiremos todavía muy chiquititos o somos demasiado flojitos? Yo creo que lo último. Yo creo que lo último de todas Sí. maneras, porque si tomas el ejemplo de esta mujer, Sí. que de los 7 años empezó a estudiar el Tao, a los 14 es una taoísta, 14 años es una taoísta, 14 años pasada sin alimento. Imagínate, decidió no Prana. alimentarse más, pero quizás ¿qué hacía? Po? Claro, para Porque poder no puede llegar y compensar. decir uno ya no me alimento más y Sí, ¿qué hago? po. ¿Qué estado tendría de elevación como para... Bueno, era taoísta, así que ella seguía el camino, ¿no? Tao, El camino, Tao. camino. Entonces, o sea, hablar de eso es palabras mayores. Sí. Sin embargo, todo esto que hablamos de las tormentas solares, todo esto que hablamos de las auroras boreales, van encaminados a este punto. Va encaminado a que el ser, no dejando su vehículo, sino llevándolo consigo a través de la transustanciación de la materia en luz. Cuando más alta es la frecuencia vibratoria del ser, más rápido y efectivo puede ser ese proceso. Eso sí es ley. Así que va Vamos, por vamos, ahí, vamos va que por ahí, vamos. ¿ya? Vamos Sí. como vamos como humanidad ahí. Imagínate que existe, y lo voy a decir así, existe un decreto que se llama ascensión en masa. Ascensión. Claro, que los seres pidan, o sea, o decreten, más que pidan en realidad, no es pedir, decretar ascensión en masa. Decretas ascensión en masa, capaz que se produzca, pues, todos los despiertos, que estén a la Vamos altura. por ese decreto entonces, Pau. Ya, pues, todos ahí diciendo que sea la ascensión en masa, Sí. desde la conexión. Y yo creo Desde la que eso, conexión, ojo. yo creo que eso es como que yo creo que es una inspiración obviamente de la memoria del origen, eso que uno siempre dice, la partida ideal sería que nos fuéramos todos juntos, ¿no? Como que eso Claro, que uno como que claro, ensueña claro. muy, Oye, quizás pero ingenuamente, no pero es ingenuo porque claro. está recordando. O sea, está recordando. Si antes éramos, ¿cómo se llama? Me acuerdo que este chico argentino, ¿Cómo se Capo llama? Bianco, ¿no? No me acuerdo Tenía el un nombre. libro, ¿no? Claro, Vengo del Vengo Sol. del Sol. Decía que hay como grupos álmicos. Grupos álmicos, son muchos, son grandes grupos álmicos, pero son ¿cómo podríamos decir? Como pequeños universos. Pequeños universos, y esos pequeños universos están juntos con otros pequeños universos, con otros pequeños, hasta constituir el todo, ¿no? O sea, así como hablábamos, ¿no es cierto?, de estos caleidoscopios chiquititos. Cada caleidoscopio es uno, pero forman grupos álmicos de caleidoscopios, por decirlo Claro. así. Y eso existe. Sí. Po.
Bueno, yo le creo a Fabio. Sí, yo Fabio también, Cabobian también con sus le... 4 añitos. Hoy Sí, día debe tener como impresionante. 80 años. Impresionante. Bueno, traía el Claro, registro claro. ahí del origen. Oye, creo que estamos, o Estamos sea, como en el pero no, tiempo, sí, todavía no, pero nos quedan nos como quedan 10 como 10 minutos. minutos nomás. No me Yo acuerdo quiero, el Basti a qué hora empezamos la grabación. sí, pues un poquito Así que pasado sí, las 12, nos quedan como 15 minutos sí. seguramente. Quiero que en este tema de cuando uno deja el cuerpo, existe lo que se llama las multidimensiones, universos paralelos y octavas superiores. ¿A dónde va el ser? Ya adelantamos un poco, dependiendo de De la su calidad. calidad vibratoria, de su, ojo con eso, dependiendo de donde ha estado su atención. Si su atención ha estado en cosas de la familia, si su atención ha estado en cosas superiores, si tu atención ha estado en preocupaciones, todo eso tiene que ver con el estado de salida, ¿ya? Por eso es que es tan importante que cuando uno sale sea ayudado, ¿ya? Para reenfocarlo hacia la idea, digamos, hacia el sentimiento de amor, de apertura, de liberación, etcétera. Eso es importante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí van, más que cuando se habla de multidimensiones, universos paralelos, ¿no? En este caso, en ambos casos, los seres van a esos lados de acuerdo primero a su frecuencia vibratoria, pero también a su programa. Yo les decía al principio, les decía, o sea, no sabemos cuál es, de dónde venimos nosotros antes de entrar acá. Porque este es un camino largo para llegar acá, no es que venimos del uno y ya llegamos acá. Este es una memoria imagínense que el 90% de cómo será nuestro recorrido en los caminos de más perfección, digamos, ¿no? Entonces, podemos venir de otros sistemas estelares, podemos haber pasado por otras dimensiones, podemos haber pasado por otros planetas, a lo mejor también de este mismo sistema, de otros superiores, no sabemos. Entonces, según los recorridos, otros son almas nuevas, a lo mejor seres nuevos que están llegando como así como de los reinos angélicos, las esferas Ajá. angélicas, no sabemos, de los elementales, de los reinos elementales. No sabemos. Entonces, el tema es que de acuerdo a eso es donde nosotros al salir entramos, porque siempre vamos a sintonizar con lo armónico en nosotros cuando salimos correctamente. Cuando les decía que no salimos con bajas frecuencias, por supuesto, porque si salgo con la rabia, con la violencia, con todo eso, la historia va a ser un poquito diferente. Según como me haya portado creativamente Sí, en este escenario, viste que uno se pisa la cola solito nomás. claro, se pisa la cola solo, ¿ya? Sí. Eso, entonces, y también está los que hasta alcanzar la octava superior del universo, ¿dónde están estos maestros, ¿no es cierto?, que llamamos maestros ascensionados, muchos le dicen maestros ascendidos. Estos maestros que decimos nosotros como que fueran seres que están ahí, han estado siempre ahí, algunos, pero la mayoría son seres iguales que nosotros, que trascendieron esta fórmula, trascendieron a través de esto mismo que estamos aprendiendo en esta vida, de esto mismo que está pasando hoy día, de esto mismo que estamos buscando y aplicando. Cada uno a través de su propia experiencia fue elevándose a la frecuencia amor hasta llegar, digamos, a un periodo de trascendencia y ha logrado el estado ascensional. Algunos a través del cambio y otros a través directamente, como lo aquí o en otros planetas o en otros sistemas estelares. O sea, esto no es propio solamente de este planeta. Bueno, eso es lo que nos corresponde a toda la humanidad. Pasar a ese campo, cuando llamamos campo de maestros, ¿vamos a ser todos maestros? Sí, vamos a ser maestros, pero ya maestros en estos momentos, pero nosotros vamos a ser habitantes de un universo superior. Claro. Ese es lo que nos espera o a lo que debemos llegar, ¿no es cierto? Y eso significa alcanzar la octava superior del universo. Dejamos la octava atómica y pasamos a la octava electrónica, que es identificable con el ser energía que somos seres con equipos electrónicos, ¿ya? Entonces algunos podrán hacerlo directamente, se aplican el modelo original amor, pero con toda la dedicación y con todo lo que eso significa en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo ahora,
Esa vibración permite desaparecer de este mundo atómico y aparecer en un universo superior, más perfecto, más amor, ¿ya? También está a través del cambio llamado muerte. La muerte no existe, nunca ha existido. Es una mentira que nos dieron para que nosotros siguiéramos alimentando miedo de que esta es la verdadera vida. La vida es como si nosotros nos subiéramos al escenario y nos quedáramos a vivir en el escenario. O sea, atrapados ahí, repitiendo eternamente la misma obra con distintos matices. O sea, eso no es así. ¿Ya? Eh, Pruebas de todo esto, nosotros las tenemos en todo esto que cada vez es más común de estas experiencias cercanas a la muerte. Hay libros, y no necesitamos ni siquiera sacar Documentales, ejemplos claro. porque hay de todo, hay estudios profundos y por supuesto también están los que retractores, ¿no? Que detractores, que son los que niegan esto, pero que lo niegan por ignorancia nomás, porque la experiencia aquí es contundente. Muchos dicen, pero a lo mejor era que sigue la actividad cerebral, etcétera. Yo la pregunta que yo hago sencillamente ahí es que, ¿cómo esos seres logran saber qué es lo que está pasando afuera de la habitación, por ejemplo, qué es lo que está pasando en la calle en ese momento, algunos que salen y ven el edificio desde arriba y ven unas zapatillas que alguien dejó olvidadas en el techo, entonces dice, y van a ver efectivamente está la zapatilla Sí, ahí, ¿de dónde? ¿Eso es memoria que queda en el cerebro? claro. ¿O de dónde? ¿No? Esas son cosas como contundentes, ¿no? Ahora están los otros estados que son muy interesantes también, que tienen que ver con estos seres que son considerados santos, como Martín de Porres, como el Padre Pío, Claro, por ejemplo. Y el Padre Pío que se manifiesta y llega a sanar claro. seres a los cuales cuando se le ha invocado a él llega, entonces son seres que también cuando salen y todo esto tienen sus tareas, Tareas. tareas, así que, o sea, tiene la facultad, la libertad de ir y venir, de ir y venir, ¿ya? Así que por todos lados están, y todos los que han partido, la mayoría, son seres que viven en este momento en un estado de felicidad muy distinto. Estamos hablando de los que parten como nuestras familias o qué sé yo, seres normales, no seres densos, digamos. Sepa. Seres normales están pasando por estados plenos en este momento mucho mejor que todos nosotros aquí se sienten liberados. Y eso también hay que considerarlo, Si ¿no? finalmente, Abu, yo pensaba, el gran dolor de esta existencia tiene que ver con el cambio llamado muerte, o sea, con lo que hemos Pero por llamado y supuesto, alimentado como precisamente esa ha muerte. sido la mayor mentira, porque esa es la Exacto. que primero nos atrapó al engaño de creer que esta es la verdadera vida. Se nos bloqueó, se nos eliminó memoria que quedó guardada porque no pueden eliminar, acuérdate que en la segunda creación igual a pesar de que trataron de eliminar todo, estaba el gen degenerador y el gen regenerador, que era justamente el que nos permite regenerar Sí, esta memoria del origen. O sea, sin eso, sí. bueno, están también quienes cambian líneas de tiempo, ¿ya? O cambian de dimensión. Yo tiempo atrás conté el caso de Steve Fossett, ¿no? Este aventurero que desapareció en el 2007, que piloteaba aviones, que batió récord en globos, Sí. etcétera, ¿no es cierto? Eh, y que cuenta la historia cómo él aparece en otra dimensión donde justamente tiene que ver con las características de él, de comprensión y de hábitos internos seguramente, donde le dan toda una serie de informaciones impresionantes, pero que dice que ahí tiene que estar transitoriamente, porque él no sabe por qué llegó a otra dimensión. Cambió de dimensión, entonces trata de explicar lo que hay. Bueno, en programas anteriores Sí. lo tengo con todo detalle cuando tratamos el tema nuevamente de la mentira de la muerte. Creo que se llama así el título de ese programa. Así que para que lo busquen. Ahí está la historia de Steve Fossett. Bueno, avanzando un poco más antes que se nos vaya la hora, nos quedan 7 minutos más o menos, el ser energía y sus chips fundamentales. Es importante que nosotros entendamos que nosotros somos
seres electrónicos y que estamos llenos, nuestra memoria, nuestras células son chips electrónicos, podemos decir, hablando a nivel energético. Entonces, nosotros sabemos que este es un reino que tenemos y que nosotros podemos controlar ese reino, no controlarlo desde el humano, sino controlarlo desde nuestra propia, digamos, herencia divina, ¿ya? Y de ahí, en la medida que lo vamos logrando, es como vamos a ir logrando también los avances de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Los chips fundamentales tienen que ver con el chip cardíaco, que es donde se ancla el potencial del origen, ¿no es cierto?, el que nos hace vivir, el que nos da la posibilidad de inspirarlo y expirarlo para mantener que es esta luz, esta explosión lumínica que viene a través de esta cuerda dorada, digamos, de este fluido electrónico, ¿no?, que forma parte de todo el universo y por supuesto el uno, y que es la que nos alimenta a todos, ¿no? Es decir, eso es el chip fundamental. Después está el chip secundario, que es el que viene en orden de importancia, que es el chip pineal pituitario, que ese es el del poder creador. Y está la reserva poder, que es la parte que está en lo que llamamos, ¿no es cierto?, en el centro ara, que es de donde extraemos el potencial para expresar el proceso creador, ¿ya? Y tenemos otros chips que son muy importantes, como el chip, digamos, energía base, que equivale a Kundalini, por decir, y otros que cuando se activa el programa original, esos otros se ponen al servicio del rey que recupera su trono a través de la conexión. Por lo tanto, eso lo digo en líneas muy generales, para que entendamos que cuando nosotros activamos la conexión, esos chips se alinean y quedamos, digamos, en merced de que empiece el proceso de realización correcta del ser, ¿ya? Las células tienen memoria, saben dónde ubicarse. Eso es un tremendo dato también para saber cómo todo nuestro organismo está cohesionado por un factor también que tiene que ver con el pegamento llamado amor, que es la constante del universo. A bendecir las células. Bendecir las células y todo eso, y amarlas, en fin. Bueno, yo creo que por ahí vamos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, vamos a seguir porque... O sea, yo creo que es un programa tremendamente contundente, Abu. O sea, que se han dado informaciones como muy... Bueno, muy para estos tiempos también. Claro, donde claro. necesitamos Vamos a terminar con las condiciones esenciales que necesitamos para estar ya. En alta frecuencia. Expresión del amor, requisito fundamental. Desprenderse de los hábitos encadenantes, como compromisos emocionales relacionados con la separación, como el juicio, la victimización, tomar partido, vinculación a las apariencias negativas, etc. ¿Ya? La atención, cuidar dónde está la atención, y el sentimiento, la calidad del sentimiento. Es fundamental, ¿ya? Transformarse en observador de los eventos y saber y tener conciencia de que nada termina, nada se acaba, no hay separación, y los seres que aparentemente han partido solo han cambiado momentáneamente de forma para vivir sus procesos en el que todos estamos vinculados, y en un momento, en el momentum ascensional, vamos a recuperarlos a todos los que estamos entrañando o sintiendo lejos. Así que, ¿algo más? No, Abu, yo creo que ya con todo esto no tengo nada más que agregar. Bueno, Aplicar nomás. Claro, aplicar. Y el próximo programa puede ser en base a que todo lo que pueda haber quedado pendiente aquí, Sí. ustedes, les recuerdo, cuando vean el programa en YouTube, ustedes ahí en comentarios, hagan los comentarios. No se olviden de poner like, por favor, al programa, porque eso beneficia que nosotros podamos seguir haciendo estos programas en YouTube también. Entonces, Dedito para arriba. Dedito para arriba, sí. Entonces ustedes van a poner sus inquietudes ahí, ¿qué más quieren? Y a lo mejor entonces el próximo programa también podemos continuar un poquito profundizando esta temática que creo que en estos momentos interesa mucho. Es potente. Así que, bueno, con eso, Sí. Alondra, estamos
Gracias, Abu, por todo esto, porque yo creo que, claro, este gran cambio tiene su complejidad no de entendimiento, sino que de comprensión, Sí. porque estamos en este encierro, porque estamos en un olvido, porque estamos limitados a un 10% y por lo tanto, claro, pues, o sea, dejar de darle fuerza creativa a ese cambio es la gran Claro, tarea claro, en estos claro, tiempos también. tal Así cual. que muchas gracias por todo lo entregado. Y recuerden ahí poner todos sus comentarios de todo, porque esto lo estamos grabando. Ojo, eso quería decirles. Es el mismo miércoles 15 de mayo, pero más tempranito, para que salga Claro, todo perfecto. a las 7 como siempre, sí, ¿eh? Sí, A las 7 de la tarde como siempre. Oye, ¿vas a estar el próximo miércoles? sí, Ya. sí. De ahí me voy a Calamita. A A Calama, Calama. porque vamos a tener seminario, por lo menos de mi parte, el primero que realizo en esas tierras, mi tierra natal, literalmente, y el lugar donde nace también esta metodología. Así que para que se sumen, vamos a estar ahí el 1 y 2 de junio. Oye, sería buena idea que allí los calameños te ubiquen una buena salita, Sí, sí, en una eso sala. están, sí, sí, ahí están varios Ah, apoyándome, qué así que estamos bueno, buscando el una lugar buena sala perfecto. ahí para recibir a los Sí, próximos finalistas. sí, vamos con Oye, todo. bueno, un gran abrazo, Luz Azul, para todos ustedes y que sigan fluyendo em, las emisiones El de astro electrones que llegan a rey, la Tierra, que nos van sí. encendiendo en luz y viva las auroras boreales y Sí. australes.